Lisandro Bregán, bienvenido a In Situ. ¿Qué es esto más? Gracias. Gracias por invitarme. Che, tenía muchas ganas de hablar con vos, te diría que hace mucho tiempo, al Vamos punto nomás. de que recordaba que tu hija era recién nacida Sí. y me dijiste ya tiene 4 años. Yo te decía, no puedo de noche por cabaret. Claro, Sí, va a cumplir 4. va a cumplir 4. Ahí tenía un añito, recién Sí, nacida. meses y Anito, sí, pasó mucho tiempo. Che, cuando te preguntan a qué te dedicas, Sí. ¿qué respondes? Si no quiero hablar mucho, comunicador. Ok. Si tengo que vender algo, asesoro en narrativas. Pero es un poco eso. Asesoro en Sí. narrativas, me imagino sector privado y política, los dos. Orgullosamente en varios verticales. De hecho, hay como cortes tectónicos, si se quiere, en donde estuve 4 años trabajando muy fuertemente en todo lo que es multinacionales con agro. Mm, Después otros 4 años, no por mérito mío, sino por una cuestión de que fueron cayendo de esa forma, con científicos, ok. más de 60 startups que tienen que levantar fondos afuera. Mm, Y ahora, en los últimos 3 5 años, más en política. más en política. Pero todas las verticales al mismo tiempo, no sé, deportes de alto rendimiento en clubes, bueno, científicos tengo clientes corriendo, políticos también, y desde un intendente en Loma del Mirador, que Mm, no es, a equipos presidenciales, a una startup que tiene que levantar, tiene que recibir un galardón la semana que viene en, no recuerdo ahora dónde, ya me voy a acordar, y estamos trabajando el pitch. Entonces, hay como un cruce de verticales bastante rico que a mí me salva un poco la cabeza y la vida. ¿Es lo mismo? Digo, comunicar, o Sí, depende del sí, sí, objeto. sí. Es un narrador, punto. Ok, Es una persona que se necesita esforzarse en que lo miren, que le den pelota y después, bueno, una vez que le dan atención, que sea verosímil, que no sea creíble, que verosímil. sea verosímil, que no le haga ruido y después un par de cuestiones más en función de las metas que tengan por delante. Pero a mi modo de ver, los resortes son más o menos los mismos. Ok, no importa si uno comunica una idea política, si uno está levantando capital para una startup o un producto, es lo mismo. Sí, hay resortes atencionales que son cognitivos, biológicos, hay resortes que tienen que ver con la construcción de afinidad o más tribal, más de... Sí, por lo menos nosotros, nuestro negocio nos basamos en aislar esas variables, que tratamos de no decirlas todas tampoco, porque no hacemos una Ok, contribución no hay que avivar. seria al... No, pero porque aparte, trabajando con científicos vemos lo que es construir conocimiento. Claro, No quiero hacerlo. claro. Es realmente, es muy sacrificado y lo respeto y lo veo de primera mano, ¿no? Entonces, me ayuda a ver que por ahí no. Que si querés es comunicar bien, Sí, ayudar a personas a que narren bien. a que narren bien. Sí, como la Andricina, Ok, que son cuentos de 7 minutos, claro. nobles, que pesa. Contarle algo a alguien durante 7 minutos es pesado, es una responsabilidad, Mm, porque te entregó esa suspensión de la incredulidad y cuando realmente hay una narración en el tiempo o una revalida en el caso de un político, tiene un peso específico bastante, bastante potente. claro, hay algo de ahí del artefacto ficcional o el artefacto que permite, si se quiere, meterte en la cabeza. Digo, que una persona se predisponga a escuchar una historia y no salga Claro, igual. sí, puede ser, sí. Hay algo de eso. Che, quiero hablar un poco de política, de narrativas. Ok. La de Milei, ¿es una historia de redención o es una historia de venganza? No sé, me encanta el título. No sé si me da el cuero para entender las categorías. Habría que ver las fotos de Milei. Yo lo que veo en Milei es que antes que un gran narrador, es un organizador atencional. El tipo organiza atención. Después vemos, de hecho esto es algo que últimamente no lo estamos traqueando, lo traqueamos más a Dorni. Sí, Eh, pero el tipo es un disruptor. Hay algo que es ta, 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 ta. Cuando hay un patrón esperado, que es el ta, 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 y hay un, un impulso, se le llama una violación de la secuencia esperada. Esto sí, que tenemos acá son dos bochas de helado que son predictivos. Me importa claro. un carajo lo que está diciendo Lisandro y lo que dice Tomás. Está tratando de adivinar qué es lo que sigue. Ok, En cuanto hay una violación de esa secuencia esperada, de ese patrón, llama la incidente, atención. incitante en el guión, le llaman, hay miles de nombres, Sí, ¿qué carajo está pasando? claro. Milei es no digo un maestro, pero sí es una persona que entiende o que su forma de comunicar lleva a organizar atencionalmente a partir de las disrupciones. Datito, datito.
Desde la primera apertura de sesiones Mm, a la última, la primera apertura leía anteojos mirando papel, discurso prolijo. mm. En la segunda rompió la cuarta pared, creo que con Facundo Manes, y 3 veces hizo disrupciones. Y en la última apertura de sesiones, 16 veces. Entonces, existe como mecanismo consolidado. Es decir, lo quiso hacer, no lo quiso hacer, no nos importa. Lo tenemos Ok. medido, funciona y hay un dispositivo ahí que genera ventanas de atención. Te preguntaba porque a veces uno tiene la sensación que el cómo de la comunicación desplaza al sentido, sobre todo en la política. Y por un lado, Milei rompe con todos los manuales de comunicación. No habla precisamente bien, tiene furcios, se repite, incluso lagunea en su propio discurso. Y sin embargo, transmite algo. Rompe las reglas y transmite algo. ¿No hay algo de la tecnoestructura de la política que nos No, acostumbró a políticos que sean todos clones y el tipo aparece como algo sí. diferente y eso es su propuesta de valor? Pregunta, a ver, primero dijiste tecnoestructura, Sí, creo que dijiste eso. sí, Fui a Apple en mi cabeza, sí, fui a Apple contratando a los camarógrafos de la Century Fox que estaban en Argentina trabajando para algo de Disney para grabar y hacer el día en que Argentina detuvo su corazón, el sí, film de los 16 días de funeral de Evita. sí. Y Apple y Perón y Evita parados encima de una tecnología que era el Technicolor. De hecho, la primera transmisión en vivo de Technicolor fue un discurso de Evita doblada en el balcón. Mira vos, no sabía. Cuando veo la plataforma de tecnología, veo X en el caso de Milei. Mi cabeza fue para allá, no sé si fue un No, desvarío perfecto. productivo. En el eje de tu pregunta, No, ayúdame a no, volver. te preguntaba si esto que aparece siempre como Ah, te manuales. interrumpo. Sí, Es que hay ruido. Es que del otro, a ver, yo no creo que a ver, el mejor en campaña 2023 en nuestros números, que no son la verdad revelada, sí, ¿está? Es como solo una miradita. Es un tacómetro que a nosotros nos hace sentido y nos da de comer en la Global, que es la consultora que yo tengo. El spot que más midió, y que después fue una fotocopiadora, o sea que tampoco fue garantía de que el equipo lo pudo sostener, fue el de Patricia Bullrich, el del inicio de las PASO. Después, en calidad técnica, no hubo alguien que fuera un rompedor de calidad técnica. Por eso voy a esta cuestión de que Milei, no sé si es un gran comunicador, es un gran organizador de la atención. Y esa es la gran primer barrera para comunicar. Si yo no tengo tu atención, si yo tengo una buena, si Seinfeld tiene una buena rutina de stand-up, pero claro. no tiene capacidad de abridores y demás, cae en saco roto. Entonces yo creo que ahí Milei cumple con esa máxima. Desorganiza la atención, genera como disrupciones y eso es magnético. Claro, y pienso si atrás de eso no está el sentido. Digo, Milei Mm, encarna algo genuino, porque aparece siempre esta palabra cuando se refiere a él, que es genuino. sí. Y al mismo tiempo pienso Auténtico, o auténtico. sí, Y pienso, viste, como cuando me refiero a la tecnoestructura, es todas esas capas de profesionales que rodean a la política, que aconsejan, que dicen. sí, Y lo que se pierde, me parece, un poco es lo genuino y lo que también ocurre, porque muchos manuales se parecen, sí, que estamos ante clones sí. y aparece alguien que es genuino y al mismo tiempo que encarna algo. Porque no hay liderazgo, Tomás, por favor. Dejémosle echar la culpa a los consultores. En una mesa tenés 10 consultores. Claro, A- a- yo sobre todo veo liderazgo fuera de política. Por ejemplo, en científico. Un tipo que está 20 años en una mesada tratando de claro. defender en 5 minutos que le inviertan un palo verde, tiene que tener un cambio en el chip de la cabeza. Otro lugar en donde a mí me sirvió de contraste, y no es que me haya ido muy bien, no fue bien, pero trabajando con primeros mandatarios. No entra en nuestro caso en los dedos de una mano, no es que tampoco trabajamos con todos los primeros mandatarios de Latinoamérica. Sí, sí, sí. Pero ahí vos ves una clara vocación de poder y un claro de liderazgo, de toma de decisión, de cortar cabezas, de tomar Mm, decisiones picantes. De un tipo que te baja en helicóptero, se saca la campera Unilock y toma. Bueno, yo eso no lo veo en aspirantes a la presidencia. o sea, no hay Nosotros líderes. en legislativa monitoreamos en Argentina, para lo que fueron las legislativas, más de 500 candidatos. Sí, Era puro ruido. puro Entonces, ruido. el ruido comunicacional en nuestro caso está por abajo del 20% de efectividad y no logran construir pactos, ventanas atencionales. Entonces, lo que Claro. tenga para decir es totalmente estéril. Entonces ahí vuelvo
a este eje. Me parece que sobresale Milei porque hay Una monotonía. un ruido blanco bastante fuerte, Mm, que en mi modo de ver, precaria, chiquitita, subjetivísima, mm. tiene que ver con una falta de liderazgo muy grande, de Bu- toma de decisiones, que después recaen que hay un consultor, y cierro con esto, Sí. que lo aprendí de una vieja escuela política. Dice, los consultores me traen la hojita arriba de la mesa y se van. El que tomo la decisión soy yo. Un casta pura, podríamos Ok. decir. Y me parece como muy interesante. Me toca ver a veces en mesas de decisión y demás, en donde existe esa hipertrofia de consultores opinando y Mm. del otro lado como escuchando todo, ¿no? No suele salir buenas decisiones de comunicación cuando eso pasa. Sí, pienso en líderes históricos, no sé, Perón, Alfonsín, cuesta verlos tratando de consensuar líneas. Ellos tenían su línea, su liderazgo y todo venía atrás. Después, bueno, propaganda, radio en la técnica de esa época, televisores a color en la época de Alfonsín, pero sin duda había algo, un líder que desplazaba esa idea. Y a veces pienso como el futuro es como un tiempo verbal perdido en la política. Buenísimo. Y pienso en Sinceramente de Cristina, pienso en Primer Tiempo de Macri, siempre es el pasado, Sí. casi pidiendo disculpas, como que no nos dio, no alcanzó. ¿Tienen que recuperar algo de eso la política también para desplazar a ese pueblo? ¿A qué es convocado ese pueblo si no hay nada atrás y hay pura técnica? Narrativa de futuro hay muy poco, es real, porque también hay un trabajo Lo más cercano en narrativa de futuro es el famoso axioma o resortito del what if, qué pasaría si, que es Claro. muy propio del entretenimiento. En política se ve relativamente poco, de hecho ahora estamos haciendo narrativa de gobernadores y ahora no recuerdo quién, pero es uno que habla... uno que tiene... yacimientos no convencionales, no Mm. recuerdo ahora si es Chubut, es uno de los de allá abajo. Y digo, che, nos saltó uno entre 23 más uno que habla de futuro. Yo creo que realmente hay una deuda, pero también cuando pienso sinceramente, nosotros tuve una invitación hace mucho tiempo atrás, no sé, más de 3 años con Oliván, para cubrir algo que estaba haciendo Cristina en la Universidad de La Plata. No Claro. recuerdo bien qué era, y nos tocó ver que Cristina tiene una capacidad técnica de comunicación, sobre todo en los primeros minutos de los discursos, que es un flashback emotivo de alguna obra de, de su provincia natal, ¿no? Claro. Entonces, es ese resorte que va hacia atrás permanentemente a tratar de ir a ese calor y a una ausencia total de narrativa de futuro, ¿sí? Porque también es muy difícil trabajar la narrativa de ¿Sabes qué futuro. pienso también? Que si el rol o el objetivo es transmitir, con un recuerdo es más fácil transmitir una idea. El rol no es transmitir. Ah, no es transmitir. Yo te picanteo. Para mí no es transmitir, Por para mí favor, es dale. errar lo menos posible. Narrar. Para mí es estar vivo, para mí es poder renovar la banca, para mí es sobrevivir. Pero para Solo con eso los no que es escucho es necesario, eso, ¿eh? pero para eso, para eso no es necesario convocar y por lo tanto es necesario generar lugares que no sean conocidos a todos. Pienso que a veces el pasado, ya sea el remoto o el cercano, funciona como un lugar conocido por todos. Y Sí. eso convoca. En cambio, el futuro es abstracto. No pasa, no existe, o por lo pronto no existe. Sí. Digo, ¿cómo haces para desplazar o convocar a las personas con una idea de futuro y no con un recuerdo? Y me parece que a veces la política se encuentra con esa tensión. Es mucho más fácil una cosa que la otra. Por lo pronto, en una necesitas ideas, necesitas ser convincente. Y todas esas cosas se te exigen a la hora de narrar el futuro. Necesitas sostener el peso de las miradas sobre vos, lo que hace una buena mujer líder, un hombre líder, Mm. ¿no? El que puede poder soportar ese peso y no estar señalando hacia obra pública o asfalto o algún hit viejo que haya metido. Claro, pues se piden nuevas canciones, por ejemplo, esa frase que aparece. Y veo, sin embargo, toda esta cuestión con el pasado. Esta idea de, incluso de Goodbye Lenin, de hacer parecer que el tiempo no pasó, que los símbolos siguen convocando igual que convocaban antes. Y por otro lado, veo una voluntad hacia el futuro desaforada, incluso Mm. con el peligro de que arrase con todo. Ahora bien, son movimientos que reclaman atención, pero que proyectan trayectorias muy diferentes, una hacia adelante y otra más de resistencia, de abroquelamiento. Sí, no te podría dar continuidad a eso, Ok. porque no me da la nafta y sobre todo pienso, a ver, a mí me resulta también como muy gráfico de quién estamos hablando. Bueno, nombraste nuevas canciones, lo veo ahí a Axel. Axel, Cristina, Milei,
Digo que sí, siguen siendo los protagonistas, si se quiere, de la política. O los que Pero está Kicillof, validado que juntaron votos. exacto, y Kicillof con una cosa bastante llamativa, tensado por su pasado, con la necesidad de hacer referencia a ese pasado para convocar esos votos, pero sin alcanzar. Te Sí. freno ahí porque encuentro luz. Eh, y sobre todo estoy como medio Jorge Corona. Esto me hace acordar em, de una de las personas que hablamos fuera de aire. Sí, Aprendí. Que me dice, yo era cuadro técnico y tenía que necesariamente poder dar un salto de calidad y convertirme en cuadro político porque me mataban, me asesinaban. Kicillof es un cuadro técnico. Hay algo, y esto de vuelta no es mi mirada, es mirada de estar en mesa de vuelta. Uno lleva un gajo de la naranja que es la comunicación y para la oreja para entender cómo se toman las decisiones. La transición de cuadro técnico a cuadro político es un poco el valle de la muerte que hay en todo esto, que es un poco también lo que viene decodificado, mucho más bolo alimenticio, más masticado de la falta de liderazgo. Yo creo claro. que ahí hay una dificultad muy grande en el caso de Kicillof, Mm. que de hecho lo están trabajando, yo recuerdo, ¿cuál fue la última que dio un discurso de escenario que ganó? Disculpen, el micrófono me toque. El año Em, pasado, las sí, elecciones. hay una narrativa de esperanza Ok, muy interesante, muy bien trabajada, muy guionada, que después se ve a cuentagotas en Magario también. Entonces empiezan a haber pequeñas señales de que hay un equipo que está trabajando. Y a mí también y a mi equipo nos los hacen saber, porque nos escriben de todos los sellos, sí, porque saben que no operamos para ningún lado. sí. Entonces, esa búsqueda de tratar de construir una narrativa de esperanza, Francisco diría de la ternura, eh, Entiendo. es un canal a trabajar, pero cuando tenés un cuadro técnico, suele dificultar mucho esa última milla emocional, síganme que no los voy a defraudar, esa capacidad de poder tocar corazones, de tocar masas. Un cura amigo me dijo alguna vez que la esperanza es creer avanzando, ¿ok? Es Qué lindo. necesario también un desplazamiento, un movimiento, porque si no uno queda anclado en el mismo lugar y espera que se obren los milagros, tampoco funciona así. Y pienso en esta cuestión de las narrativas, de cómo la oposición se presenta y presenta al adversario, y uno no deja de reconocer que evidentemente, te guste o no, detrás de Milei había una esperanza. Tal vez había Sí, primero un enojo, incluso un sentimiento de venganza. Por momentos suena eso, pero detrás sin duda tenía que haber una esperanza porque si no, no ganás dos veces o tres y en los rangos de votos que se ganó, en el margen que tuvo. Y al mismo tiempo veo la oposición queriendo insistir en esta idea de el frente antifascista. sí. Y pienso, Macri Basura vos sos la dictadura, pienso más adelante y fue muy parecido. Y es como un lugar también común que vos decís, ¿a quién querés convocar? O sea, ¿querés ganar en las universidades o querés ganar frente a ese pueblo? ¿Qué pasa cuando los mapas de la política no coinciden con los mapas de las personas? En Al Mundo, tu destino siempre encuentra la mejor forma de llegar a vos. No lo sé, te juro que no lo sé. Lo que sí trato de pensar es, a mí no me ha pasado, he tenido conversaciones más precarias en los búnkers de trabajo con políticos, Sí, más que de movilizar personas y demás. Por eso voy como de lo que yo puedo dar también como testa en primera persona. Es cómo mejoramos esto, cómo aprovechamos esto otro. Es como una cuestión mucho más carroñera. Y lo hablo por poner un ejemplo, un primer mandatario latinoamericano mm, con un golpe de Estado a la vuelta de la esquina, cortando cabeza y renovando la cartera de ministros. O sea, ante un nivel de altísimo poder ejecutivo, de toma de decisión, también el nivel de precariedad es altísimo. Entonces yo creo que estas conversaciones, estos enfoques son ricos. sí, En mi experiencia, no los vi. No vi ese nivel de. No vi que pueda sobrevivir ese tipo de conversación en las tomadores de decisiones o en tras bambalinas. A claro. lo mejor me pasa que hay mucho más capacidad analítica, de pensamiento, de perspectiva, de armado de cuadros, de armado de segundas líneas Mm. en intendencias. En En intendencias, donde el milagro es transformar la tasa en obra pública. claro. Porque lo tiene el vecino acá.
mucho más Porque tiene cerca. lo que se llama proxemia, tiene una distancia para la construcción del afecto que es totalmente incareteable. Entonces Ok. ahí tenés grandes cuadros que O permanecen sea, y que juegan muy bien también en los desdoblamientos ganan. y que son los que te ponen los remises y los que te sacan los remises a la hora de votar. Claro. O sea que ves una distancia grande, si se quiere, entre la cúpula de la política, entre la Sí, alta en política, mis casos que son muy poquitos. sí, y el lenguaje cotidiano de la gente. Ujú. De repente estamos también ante una situación donde la mitad de las personas no van a votar. Al menos nos acostumbramos a narrar elección tras elección el año Los pasado. porcentajes, claro. Eso. Digo, no deja de ser un fenómeno muy particular, porque de repente alguien que gana con el 40% de los votos en realidad tiene el 20% Claro. y es presidente. Entonces, el negocio, el business, el game es convocar a los tuyos, no a todos. ¿Qué pasa con eso? Me gustó ese punto. Me gustó ese punto. No sé qué pasa con Tomás, vos me tirás esas preguntas, no sé, Sí, pero los que están en esto YouTube es van a para poner en charlar. pausa, vayan a tomar una gaseosa. Perdón, no solamente en YouTube, estamos saliendo en cable en este Ah, bueno, vamos momento. nomás. Eh, Sinceramente, lo que me toca a mí mirar y de vuelta, y me pongo en un modo muy instrumental de observador y no de Por favor. parte, porque es también un poco el negocio que le estoy dando forma y en el que nos va bien de n- llegar, mirar, dejar un papel en la mesa e irnos y no Mm, ponernos ninguna camiseta. em, Creo que ese grado de preguntas, inclusive en dirigencias que pudieran parecer, por ponerte ejemplo, sindicalistas mm. de la primera hora, de grandes sindicatos, eh, no existe. No existe tal pipa Ok. en temas de comunicación. No existe tal planteo. ¿Por qué? Eh, no lo sé. ¿Por No lo sé. limitación? ¿Porque Mirá, la velocidad no te lleva a no poder por tener interés. por interés? Sí, y yo quizá lo aprendí en paralelo. Nicolás, gringo, o sea, 120 kilos, capaz. Tenía que enseñar siembra directa en Kenia. No manejaba inglés, no Mm, manejaba francés. Em, digo, ¿Cómo hiciste para armar mochilas, para armar cosechadoras? Ellos me necesitaban y yo los necesitaba. Yo no veo, en lo que me toca a mí, a ver en el corte transversal político, que haya dirigentes o líderes que necesiten a su comunidad, que necesiten transformar la comunidad. Eso se nota, gringo. Se nota, lo ves. Por eso, cuando yo te escuchaba, digo, eso es unidad básica, ¿viste? Eso es claro. militancia. Yo no lo veo. Interesante. Pero también yo tengo una porción de la torta No, totalmente no, 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 pero marginal pará, pará. No y nos vayamos. Vos estás distinguiendo claramente la dirigencia de militancia. sí, en la toma de decisiones. O sea, el dirigente habla como dirigente, no habla como militante. Y sin embargo, muchas veces le termina hablando solamente al militante. O sea, hay un sesgo. Y uno en la comunicación tiene que romper su propio Pero sesgo. el sesgo, yo estudio y cada vez sé menos y me confundo. Sí, Me parece que es bastante consciente. es consciente. No, no el sesgo, sino que es bastante consciente el no ir a fondo. Por eso te traía esta experiencia keniata de transferencia de siembra directa del lo necesito. Yo no escuché a nadie que diga lo necesito. Yo cuando salgo de la huella de la política, donde me llaman es, che, Lisandro, ayúdame a vender este producto herbicida porque necesito esto y lo necesito escuchar. Sí, Yo necesito que este fondo de inversión me ponga, lo debo estar matando el del sonido golpeando la mesa, me ponga esta torta de guita para llevar del TRL, que es Technology Readiness Level, el nivel de madurez de la tecnología de acá a acá, antes que cierre la ronda grande de adquisiciones de las Big Pharma. O sea, hay una necesidad. Yo no perdón. vi Y hay un objetivo ojos claro. de necesidad, ojos Interesante. prendidos. Y hay un objetivo claro. O sea, hay una necesidad vinculada a un objetivo. Sí, Muchas veces los objetivos de la política son inconfesables. sí, claro, está muy bien. Em, Y la son pocos primer- jugadores Y también. son pocos jugadores, claro. La primera elección de Trump fue 2016, la que gana y lo hace por primera vez presidente, fue ya hace una década. Y por momentos la comunicación, pero también la clase política, le cuesta procesar qué es lo que pasó ahí. Sin embargo, a partir de esa década, se da una transformación en los modelos de comunicación.
podríamos decir rápidamente, del obamismo y la corrección política a la incorrección política como un valor. Sí. ¿Cuál de los dos modelos está más vigente hoy en día? Ni idea, pero hablemos de los dos. O de lo Dale. que sé, los dos, que es un pedacito. Obamismo me gustó. Detrás de Obama, detrás de todo Obama, hay un Marshall Gans. Es un panzón Ok, de 70 años o más, que me ganó el corazón porque hizo algo muy específico de joven. Dejó la carrera de sociología y se fue a organizar narrativas de territorio para farmers, para un sindicato de farmers. ok. Hijo de rabino. Entonces dice, para organizar y los Obama Camp, 1.2 millones de personas para construir relatos que no sean fotocopias, un poco de narrativa del myself, narrativa personal, narrativa de nosotros del comunica, narrativa de la hora. Y eso es Obama. Venga, dale. Época de celular, digo, la introducción técnica del celular, primeras redes sociales. Digo, había algo de la forma, si hablamos de la radio y la televisión a color, había algo de las redes sociales Puede que era ser. novedoso. Y aparece el relato en primera persona. Aparece Todos así. estamos llamados narrando a nosotros mismos. Ir hacia abajo y aceptar los términos y condiciones de un juego. Ese juego son las redes sociales. Yo te dejé de escuchar porque a mí lo que me interesa decirte es que es narrativa de organización comunitaria. Porque, y de vuelta, y viene, Claro. después cierra, ahora está en Harvard, si buscan Marshall Gans, Marshall como el amplificador, Gans como G-A-N-Z, Sí. está la clase abierta de todo esto, ¿no? Accesible. Y en el caso de Trump hay una cuestión muy parecida de desorganizador atencional, como lo es Furia en Gran Hermano, o como es el reality show en el caso de Trump, en donde está el famoso inundar la sala o inundar... Ahora me viene Buffett, no, pero ¿cómo se llama el chabón? El de War Room, el asesor de comunicación que después, ahora en la segunda... Steve Bannon. Sí, Bannon lo limpiaron. Claro, te iba a decir, hiciste el paralelismo entre Obama Sí. y ¿cómo dijiste se llamaba? Marshallito Gans. Ok, y Trump es Bannon. Era así, viste que... Se pelearon, sí, sí, obvio. pero me recuerdo algo que me hizo mucho sentido y es... de vuelta, me pusieron a estudiar la gente de Univisión allá Sí, 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 sí. y estuve viendo porque en el Salón Oval al presidente de Sudáfrica le empezó a decir muerte, muerte, Claro. muerte, bajen las luces, proyección de una fake news. El tipo no. El tipo Bannon decía, Trump nos da la señal, nosotros amplificamos. O sea, hay una cuestión como muy mecánica también, los agentes de rapid response, viste como que la respuesta rápida de Casablanca, la Claro. saturación. Hay como una lógica del algoritmo y de ganarte por velocidad. Tavares, esto me suma un par de puntos. Claro. Hace como que leí mucho, o leí más del promedio. Gonzalo Tavares, que a mí me encantó, un escritor portugués, decía que la censura, la velocidad es la nueva censura, ¿no? Entonces, La velocidad es la nueva nueva censura. claro, es una cosa tras de otra, tras de otra. Es improcesable. Es Es improcesable. improcesable. O sea, la descentralización de los medios de comunicación trajo eso. De repente No va sé, tan eso lo decís rápido. vos. A ver, Va contame. tan rápido. No, Quiero pienso, verlo, ayúdame. va tan rápido y hay tantos emisores que es muy difícil también controlar a los receptores. Vos antes en los medios de comunicación Mm, tradicionales, el mensaje pasaba por una serie de filtros y ese mensaje llegaba al usuario de una manera bastante... Hoy en día da lo mismo, tal vez te pregunto, una verdad que una mentira, una fake que una verdad. Entonces, ¿quién va a buscar la verdad en la política si en realidad una operación política es mucho más barata hacerla con una fake news? muy elemental lo que voy a decir yo. Sintonizamos personas más que verdades o argumentos. Entonces, yo creo que lo que se dificulta es la capacidad, volvemos al ruido, ¿no? La capacidad de sintonizar Ok, Yo a Milei lo sintonizo, ¿viste? Porque pasás el dial muy analógico y tenés el pico del grito, el pico de... Hay una cuestión muy característica de los yankees le dirían de firma, ¿no? ok. De signature, le dicen ellos. Yo creo que pasa un poco por ese lado, por entender un poco eh, quién es capaz de construir una plataforma de fácil sintonía en el medio del ruido. Qué interesante, Che, porque pienso cómo, para mí siempre es técnica y espíritu, y pienso cómo en algún momento las redes sociales supuestamente me habían traído las primaveras árabes.
Y ahora de repente traen experimentos, puedes agarrarlo, no pasa nada, Sí. experimentos Pasa. más del orden de ultraderecha, vamos a decirlo, o así se conoce en la jerga. Y es la misma herramienta, tal vez acelerada, pero Ujú. con efectos muy diferentes. Y al mismo tiempo, en esta parábola de Obama a Trump, se convocan espíritus muy diferentes. Pero pienso, ¿qué es? ¿La técnica o es el espíritu? Digo, ¿qué cambió la época? ¿En la estructura o la gente de repente votaba una cosa y empezó a pensar la contraria? O sea, entiendo que no hay respuesta, pero para hablarlo, ¿cuánto cambió el mundo en esos años como para que las conclusiones que tenemos sean tan diferentes? Te voy a dejar re solo con eso. No me da la A nivel cabeza, no me da el comunicación, cuero. digo, a nivel Ujú. comunicación. Digo, vos lo viste en tiempo real, vos Ujú. trabajaste sobre la comunicación. Las herramientas no es lo mismo Sí, diseñar una campaña analógica en platos de televisión, sí. o como fue en algún momento la campaña de Menem, Alfonsín, el Menem móvil, que ahora. Rukauf y la Exacto. zapatilla. Sí, Quizás no soy el mejor exponente de comunicación y para mí es exactamente todo lo mismo. Para mí es todo lo estamos, mismo. como diría, ya que vos abrís con Ciudad de Pobres Corazones, Sí, para mí es Tumbas de la Gloria. Somos todos en la misma ceremonia. Yo no, te juro que veo el futuro represivo. claro. De verdad, es como, sí, como vende un iPhone Jobs y cómo lo vende ahora el pelado que se fue. Tim Cook. No veo, sí, Tim, nuestro amigo Tim. No veo grandes diferencias. No ves Quizá grandes diferencias. porque yo lo único que miro es, ¿cómo es cuando en una cirugía, viste, tapan el resto y solo dejan la zona que hay que Sí, operar? pero, Si seguís sí, cómo se narra, sí. Pero si no hay grandes diferencias, ¿por qué los resultados son tan diferentes? qué sé yo. No tenés idea. No tengo idea porque aparte pero esto No, no estamos pienso con pensando, yo vos, tampoco sé. pienso con vos, es como parados de la comunicación para tener respuestas desde la comunicación, me parece como bastante Ah, mira. engañapichanga. Ok, Eh, ok. Vayamos a ver en qué fallamos con la comunicación, eh, porque los resultados cambiaron. Ese punto me interesa mucho porque la veo muchas veces a la política, como decíamos en algún momento, obsesionada con el cómo de la comunicación Ujú. y nunca por el sentido. Es como si una empresa, vamos a llamarlo al ámbito privado, estuviese obsesionada con su marketing y no con su producto. No Sí. supiese qué está vendiendo. Y a veces noto eso de la política. Digo, Milei, equivocado o no, más allá de las redes sociales, más allá de 4chan en el caso de Trump, digo, más allá de la textura, sabía muy bien que estaban vendiendo. Y a veces escucho a muchos políticos y lo escucho forzados. Y ahí aparece lo de lo genuino. O sea, ¿qué es lo que termina de repente, yo usaría esta frase, encarnando la época? Mm. Porque la época cambia, eso está claro. Eso me consta, dice. Eso me consta. Sí. Digo, en mi corta vida todos Ok. vamos a vivir lo suficientemente poco como para ser una gota en la humanidad, en la historia de la humanidad. Está acelerado eso. Va a una velocidad fenomenal. En tu laburo, ¿qué es lo que más cambió entonces? Ay, Dios. Qué manera de pincharte porque aparte me encanta la capacidad de hacer un coro y yo pum, te lo tiro abajo. Eh, En tu laburo, en lo no ha práctico, ¿no cambiado cambió nada, nada? no ha cambiado nada. Mirá De Jesús vos. para acá no ha cambiado nada. Jesús contrastaba, se retiraba, se subía a una barca para que haya mejor sonido. em, no ha cambiado tanto. No ha cambiado tanto. No, no ha cambiado tanto. De Jesús hasta acá no cambió nada. Y a mi Me modo, encanta. en los resortes del contar, Ok, ¿no? Después sí hay una cuestión de aceleraciones o de la transferencia de la señal. En vez de llegar por bits, llega por perdón. frecuencia. Jesús tenía Venga, una verdad, que a veces es lo que le falta a la no política. tenía una verdad. ¿No? Es la verdad. Es la verdad, El camino y la vida. el camino y la vida. Ujú. Por lo Ok, menos para este creyente. ok, perfecto. ¿Cree en sí misma la política? Cuando vos hablás asesorás a un Ujú. político, cuando estás frente a ello, sin dar nombre, por Sí. supuesto, habrá excepciones. Salvemos a los que, para que no se ofenda a nadie. ¿Cree la política en sí misma? No, a lo mejor es un sueño infantil. Yo tengo ahora unas zapatillas Fluor porque no me las podía comprar cuando Sí, te era los vi. pibe, que jugaba al básquet. Ok, Yo creo que hay algo de ese espíritu de la militancia, de esa franja morada que tendrá cada uno en su corazón y quizás sea un poco el motor, pero está totalmente eh, tramitada
disputada, trabada, Mm, negociada, rosqueada ok. por la supervivencia, por las cajas, que son muy dulces, muy dulces, Un sistema de incentivos muy, pero muy que lo grandes. lleva a la supervivencia y no si se quiere Sí, a la y que verdad. te lleva a hacerte preguntas de supervivencia Pero- y no de cambio de época, de liderazgo, de asumir riesgos. eh, por lo menos, como decía, por lo menos así lo veo yo. por- ¿Quién era? ¿Nimo era? No, no me no acuerdo. sé quién. Sí, Es una frase muy conocida, no sé sí, si sí. le pertenece La a una perla persona, negra, la perla la blanca. perla negra. No llegué, era Por muy lo menos, joven, por era lo muy menos joven. así lo vivo yo, lo he Ok. vivido yo, sí, Me gustaba la del mago de una mano, no se no puede sé, hacer demasiado lento, no se puede hacer claro, más no se puede lento, hacer más no se lento. puede hacer más lento. Y uno caía en el truco de magia. Em, modelo, Narra Noise, ¿qué es? No te lo voy a decir. Te voy a decir la capa que se puede decir. Por favor, Eh, adelante. es nuestra, Narra Noise está en inglés, está patentado, Suena mejor en inglés, ¿no? obvio. En español, Sí, era un tema de patente, así que no sé, ok. hay un tipo que es crack en eso, de las amistades científicas. Saluda a Marcelo, ya que está, que nos ayudó con la patente. Medimos tres cosas, tres Sí, familias de marcadores. sí, Sea un tweet, sea un mensaje, sea un discurso, sea esta entrevista, te estuve analizando. sí. Em, la primera familia es la verdad, la verdad mentira, la verdad muerte, que es la atencional. Hoy hay 17 submarcadores que nos ayudan a ver si el mensaje, cómo viaja, nos importa un carajo el mensaje en su sentido. Pues no tenemos no sé, trabajamos para Paraguay, para Uruguay. Yo no estoy en la coyuntura, no me interesa y es también parte del valor de lo que nosotros tenemos. No nos metemos en la lógica de la toma de decisión política. Vemos cómo, siempre ponemos el ejemplo de que es como el delivery, tenés una gran torta, tenés un buen trabajo, bueno, que el cadete no se la ponga en la esquina. Es cómo viaja el mensaje. Entonces, medimos si el mensaje, a partir de ciertos submarcadores, se adapta a ventanas de atención. Ok. Y tenemos como una cuestión sí, no, y tenemos gradientes. Si te da pelota, si generaste ventanas de atención, ahí como, bueno, ahora no puedes seguir aplaudiendo porque va a ser Lo que hace muy bien Milei y lo que hace muy bien Trump. En esos términos Sí, sería. Ok, claro, claro. Golpear a la nariz y desorientar, sí, ok, definitivamente. Una vez que generaste una ventana de atención, tenés que ganarte el pan. ok. ¿Y qué sigue? Pasen y vean, tenés que tener un show en el centro de la pista. Y ahí medimos lo que son marcadores de credibilidad, que ahora le estamos llamando de afecto, de verosimilitud. Mira. Y siempre ponemos el ejemplo de el Papa Francisco, que cuando iba a una localidad no hablaba de San José o de San Agustín, los santos patronos, hablaba del santo local. O sea, la construcción de afinidad, la construcción de comunidad, la lógica de, ¿cómo se llama? La de los dos pinitos. No sé qué son los dos pinitos. Cooperativismo. Ah, El ok. cooperativismo en Argentina nace porque no podían pagar un sepelio. Entonces dijeron, che, vamos para costear el próximo Tomuer, pongamos un poquito de plata a todos, y así se forma la primera Claro. cooperativa en la Argentina. Eso de trabajar con la gente del agro. Entonces, ¿cómo el relato? ¿Tiene puntos de contacto, de lógica de comunidad? ¿Tiene insights cooperativos? Tenemos ahí submarcadores de eso. Y hay una tercer familia que esto rara, salvo en clubes de alto rendimiento, en fútbol, en entretenimiento, trabajamos con productor y con artistas, ahí sí lo medimos, es el de inmersión. Mm, La inmersión es, no solo te presto atención, sino que te creo, o por lo menos me resulta verosímil, me quedo escuchando. O sea, se me convierte en lo que se llama una narrativa de confort. ok. Y ahí medimos ciertos marcadores que tienen que ver con lealtad, con la capacidad también de O sea, no paso. No no, es que lo exacto, no, leo. no paso, no me Me salgo de quedo. la aplicación, compro en la aplicación, renuevo el voto, compro Interesantísimo. merchandising. Interesantísimo. Porque es eso aplicado a todo. Sí, pero eso es interesantísimo. Pero si no construís ventana de atención, Claro, no y funciona. generalmente hay un ¿Eso es lo más déficit. difícil entonces? Sí, La ventana de claro, atención, sí, conseguir eso. sí. Hay gente que lo tiene y hay gente que no. Hay productos que lo poseen. Se puede manipular. ¿Se puede Y sí, sí, manipular? aplaudiendo. Es una cuestión biológica, no es una cuestión que yo pueda decir, no, 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 no me va a llevar la atención. Es una cuestión de un gran pensador, Sí, el Piti Álvarez, decía, ¿para por qué voy a supuesto, grande. ¿para qué voy a contratar Sí. una relacionista pública o un relacionista público? Agarro un Renault 12,
medio desvencijado, lo choco acá en la esquina y voy a tener a todos los medios de comunicación haciéndome una entrevista y voy a anunciar la fecha. Ah, lo que hizo Chano. Ah, bueno, sí, Y, pero anunció pasó revivió el su chivo. carrera. ¿Pasó el chivo? Pero clipen esto, por favor. Acabamos de revelar la verdad. ¿Fuiste vos? Desequilibrio. No, pero es eso. ¿No estuviste vos atrás del choque No, Chano? no. Ok, está bien. Peter Thiel en Argentina, Palantir, estamos en un momento de la humanidad donde nunca produjimos tantos datos y nunca tuvimos tanto poder de procesarlo. Ah, Entonces aparece algo que acabas de decir, que es la idea de manipulación. sí. Las plataformas muchas veces saben antes que nosotros mismos lo que queremos. Nos sugieren, nos inducen y empresas privadas tienen cada vez más poder sobre nuestras conversaciones públicas y nuestras conversaciones privadas. ¿Te preocupa? ¿Son incompatibles esas plataformas con lo democrático? Talleres literarios. Ok, En volvamos. la época de dictadura sobrevivía Abelardo Castillo y toda la escuela de taller literario del Río de la Plata, casa adentro, leyendo. Yo creo que es eso, te salís de esa huella o de esa posible manipulación o ese trabajo tan basado en nuestras debilidades, haciendo comunidad, haciendo talleres literarios, Haciendo comunidad. leyendo historias. Pero vos también Sin trabajás un dispositivo. poco de eso. Sí, O sea, trabajás en la manipulación. no lo vería así. Porque no nos quedamos para tratar de conseguir una acción física. A ver, desde mi modo de ver, la manipulación tiene que ver con un objetivo para que después haga una acción física de voto, de clics y demás. Nosotros en donde nos metemos es decir, abrir ventanas de atención, construir verosimilitud y El después papel en el lo que es escritorio. la programática. Claro. Y nosotros ni nos metemos. Dijiste el papel en el escritorio. ¿Sí? El dato. El Que dato. ni siquiera ahora está el papel ya. Es el dato. Es un dato para un decisor. Ok. Está yendo a 70 kilómetros por hora. Con esa información, donde no hay nada, ya ayuda muchísimo a los decisores de los equipos con los que trabajamos. Me acuerdo cuando la estadística aparece en la sociología, levanta una esperanza de poder captar el hecho social fuera del individuo. Insisto, datos, estadística, desde tu punto de vista, lo que a vos te toca ver, ¿cuánto poder tienen estas empresas? ¿Cuánto poder tienen los algoritmos sobre nosotros? Creo que tiene más poder el azúcar. Creo que tiene más. Este soy yo. Sí. Creo que tiene más poder el azúcar. Sí, yo no lo sé. No he estado en mesas chicas palanterianas, pero suele haber bastante humo. ¿Sí? Sí. Hay como hay un marketing del apocalipsis también. Sí, claro. Pero de vuelta, yo trato de no mirar las figuras, trato de ver los equipos técnicos. Y cuando Ok. uno conversa con equipos técnicos, la realidad suele ser mucho más precaria. Ok. Creo que existe, pero no me da el piné. Y de lo poco que me dio el piné, yo veo que es realmente todo bastante precario cómo se está trabajando. Con datos, cómo se está trabajando con... Y lo ves sobre todo en entretenimiento también. Cuando uno va a multinacionales donde la capacidad de agenda, la capacidad de tickets, la capacidad de contratos son mucho más grandes, también no ves una gran sofisticación en lo que tiene que ver con el tratamiento del dato. Si vos vas a, por ejemplo, conversando con gente que está en League of Legends, de videojuegos, ahora no sé, Riot Games, Sí. que mete con un videojuego, con un desarrollo, mete, no sé, 40.000 personas a mirar cómo se desarrolla una partida. Vos accedés, o me tocó acceder a conversaciones de cómo piensan los writer rooms, o sea, la sala de escritores, y es como bastante sencillo, poco elaborado. De vuelta, a mí me cuesta creer, con mi mirada parcial, que haya una ingeniería muy aceitada sobre eso. Quizás haya perfiles, lobos solitarios que tengan esa capacidad, Okay. Pero a mí no me ha tocado ver eso en acción, ni Ok. siquiera a nivel de conversaciones. Ok, pienso en Twitter, ese aura deforme que parece más una taberna de borrachos a las 3 de la mañana, pero también podríamos decir que, según mucho informe del último tiempo, casi o más de la mitad de los usuarios no son humanos, son robots. ¿Se puede medir la conversación pública cuando está tan moderada por inteligencia artificial, cuando está tan moderada Sí. por usuarios que no son humanos? Presentamos Microstar Bio, el primer fertilizante microgranulado basado en mezcla química que utiliza tecnología biológica para aumentar la productividad del suelo. Ni idea,
uno de las trampas que nosotros salimos de nuestro negocio es no medimos lo que se llama la conversación social, el social listening, no nos metemos en los humores, lo único que hacemos es ver cómo viaja ese mensaje desde el búnker Mm. y chau. Si convirtió o no convirtió, si hizo feliz, si no hizo feliz, no nos interesa. Así que en ese sentido creo que es un lindo quilombo para... Para los que venden esa. No, y estamos en la mesa, que hablan de humores y demás, pero bueno, trato de no escuchar mucho. Desde tu óptica, ¿qué te parece que está hoy en día por venir en términos de comunicación? ¿A qué le estás A ver. prestando atención? Yo estoy mirando caciques. Yo creo que el que forma un cuadro, ¿viste? ¿Cómo es que dice? Armate un partido y ganás el Sí. que forma, yo veo cuadros. Sobre todo me pasó analizando el semestre pasado en Paraguay. Mm. Yo creo que el que tiene capacidad de ser un cuadro político es arrollador. Y yo creo que lo que estoy viendo en Paraguay, algo en Uruguay, algo en las periferias, no en los Infobaes, la nación de la vida, sino bien en las periferias del país, las segundas líneas que se están trabajando. El ministro de Obras Públicas de un municipio, hay una capacidad de comunicación, un nivel de proxemia altísimo. Claro. Yo creo que puede venir una sorpresa si, de vuelta, se ayudan a transicionar cuadros técnicos a cuadros ¿Qué dijiste al principio? políticos de calidad. Yo creo que eso puede llegar a ser un... ¿Se puede venir una sorpresa, dijiste? Si hacen ese tipo de transiciones, sí, porque tenés hay algo que en ciencia le llaman wild type, tipología salvaje. Son salvajes, tienen Un feeling. sí, un feeling diferente, no tienen tanta rosca macerada en el tiempo. Yo creo que ahí hay una oportunidad bastante grande. Lisandro, gracias por venir. Por favor, un gustazo. Listo. Gracias.